El mercado laboral ha vuelto a cambiar. Sí, otra vez. Y lo más sorprendente es que lo ha hecho en apenas los últimos 6 meses. Lo que ayer era seguro, hoy ya no lo es, y lo que parecía una tendencia sólida, hoy se derrumba frente a nuestros ojos. Imagínalo, un recién graduado con título universitario, después de años de esfuerzo y deudas, se encuentra ganando lo mismo, o incluso menos, que un trabajador sin estudios superiores. Parece absurdo, pero es la nueva realidad que millones de jóvenes enfrentan. Durante años escuchamos frases como estudia, consigue un buen título, y el trabajo llegará solo. Esa promesa ya no se cumple como antes. Hoy, el desempleo juvenil está alcanzando cifras que no veíamos desde finales de los años 80, y lo más preocupante, la movilidad laboral, es decir, la posibilidad de crecer y ascender en tu carrera, prácticamente se ha congelado. En pocas palabras, entrar al mercado laboral nunca había sido tan difícil, y mantenerse dentro, tampoco. En este video, vamos a explorar en detalle qué está ocurriendo, por qué las reglas del juego han cambiado y cuáles son las nuevas tendencias, algunas con nombres tan extraños como job hacking o digital downsizing que están marcando el presente del empleo. Vamos a ver por qué la crisis golpea con más fuerza a los hombres jóvenes, qué papel juega la educación superior en todo esto, y lo más importante, qué oportunidades ocultas pueden abrirse en medio de este panorama incierto. Así que, si eres joven, si tienes hijos o nietos que están entrando al mundo laboral, o simplemente quieres entender por qué tanta gente con títulos universitarios está batallando para encontrar un empleo digno, quédate hasta el final. Te prometo que al terminar tendrás una visión mucho más clara y práctica de cómo adaptarte a este nuevo mercado laboral, que no se parece en nada al que conocimos hace apenas unos años. Si miramos hacia atrás, al llamado mercado laboral estable de hace apenas unos meses, pareciera que los problemas que enfrentábamos ya eran lo suficientemente complejos. Se hablaba de despidos silenciosos, de contratos fantasma que nunca se materializaban, de empleados obligados a trabajar horas extras sin reconocimiento y de un desgaste emocional que llevaba a muchos al borde del colapso. Era un escenario difícil, pero de alguna manera aprendimos a navegarlo. Sin embargo, lo que hoy vivimos demuestra que esos eran apenas los síntomas de un cambio mucho más profundo. En los últimos 6 meses, las cifras y tendencias han dado un giro dramático. Lo que antes era una preocupación secundaria, hoy se ha convertido en la regla. Por ejemplo, por primera vez en décadas, los jóvenes hombres recién graduados enfrentan las mismas tasas de desempleo que aquellos que nunca pisaron una universidad. Este dato rompe con una de las certezas más sólidas que teníamos, que la educación superior era una garantía, no solo de mejores ingresos, sino también de mayor estabilidad laboral. A esto se suma otro fenómeno preocupante: el porcentaje de personas que entran al mercado laboral por primera vez y no logran colocarse en un empleo es el más alto desde 1988. Es decir, estamos viendo a toda una generación que, al terminar sus estudios, se enfrenta a un muro casi impenetrable para conseguir su primer trabajo. Y lo más alarmante es que, incluso cuando logran insertarse, las oportunidades de crecer o de moverse hacia mejores posiciones se han reducido al mínimo. La movilidad laboral, esa posibilidad de saltar de un puesto a otro en busca de mejores condiciones, prácticamente se ha congelado. Pero aquí aparece la paradoja: si revisamos las cifras oficiales, la tasa general de desempleo no parece tan mala. De hecho, podría dar la impresión de que estamos en una situación aceptable. Sin embargo, este dato es engañoso. Lo que en realidad está ocurriendo es que mucha gente simplemente ha dejado de buscar empleo, desanimada por la falta de resultados, y por lo tanto ya no aparece en las estadísticas. Es como si las cifras estuvieran maquilladas para mostrar un panorama menos crítico de lo que en verdad se vive en la calle, en los hogares y en las entrevistas de trabajo. Este contexto nos revela algo claro: el mercado laboral no solo está cambiando, está haciéndolo a una velocidad vertiginosa, arrastrando consigo a quienes no logran adaptarse. Las fórmulas que funcionaban hace 5 o 10 años hoy ya no aplican, y si seguimos pensando las viejas reglas del juego, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Entender este nuevo terreno es la única forma de sobrevivir, y en lo posible, encontrar oportunidades donde la mayoría solo ve incertidumbre. El mercado laboral actual atraviesa una transformación profunda, marcada por desafíos que hace apenas 1 o 2 décadas no existían con tanta fuerza. La globalización, la digitalización y la automatización han reconfigurado por completo la manera en que trabajamos, generando nuevas oportunidades, pero también grandes incertidumbres. Lo que antes era visto como un camino seguro, tener una carrera estable, permanecer en una empresa durante muchos años y escalar en la jerarquía corporativa, hoy se ha vuelto una excepción. Ahora los empleos son más inestables, los contratos más cortos, y la seguridad laboral se percibe como un lujo al que solo algunos tienen acceso. Uno de los problemas más evidentes es la desaparición de ciertos puestos de trabajo debido a la automatización y la inteligencia artificial.
Máquinas y programas informáticos reemplazan cada vez más a los humanos en tareas repetitivas o administrativas. Este fenómeno no afecta únicamente a trabajos manuales o de baja especialización, también impacta a profesionales que antes pensaban que su rol estaba protegido, como contadores, abogados o incluso médicos en determinadas áreas. El mensaje es claro: las habilidades de ayer ya no garantizan un lugar en el mercado de mañana. Otro gran obstáculo es la competencia global. Hoy, gracias al trabajo remoto, una empresa en cualquier parte del mundo puede contratar talento desde otro país a un costo mucho más bajo. Esto significa que profesionales locales tienen que competir con trabajadores que están dispuestos a ganar menos, pero que cuentan con habilidades similares. El mercado, en consecuencia, se vuelve mucho más exigente y solo quienes logran diferenciarse en términos de especialización, creatividad o capacidad de adaptación logran mantenerse a flote. A todo esto se suma la precarización laboral. El auge de los contratos temporales, el trabajo por proyectos y la llamada economía de los freelances ha traído consigo cierta libertad, pero también un fuerte grado de inseguridad. No contar con prestaciones, seguro médico, pensiones o estabilidad a largo plazo deja a millones de trabajadores en una situación de vulnerabilidad constante. Y para los mayores de 40 o 50 años, el panorama es todavía más complicado, porque muchas empresas buscan perfiles jóvenes, con dominio de herramientas digitales y que acepten salarios más bajos. Estos problemas del mercado laboral no solo afectan el presente económico de las personas, sino también su salud mental. La presión por mantenerse actualizado, la inseguridad de no saber si el trabajo que hoy se tiene existirá en unos años, y el miedo a quedarse atrás, son factores que desgastan emocionalmente a millones de trabajadores. Lo que antes era una trayectoria lineal y predecible, ahora es un terreno cambiante, lleno de obstáculos y en constante evolución. En los últimos años, los jóvenes se han convertido en uno de los grupos más afectados por el desempleo y la inestabilidad laboral. Muchos terminan sus estudios con grandes expectativas de construir una carrera sólida, pero se enfrentan a un panorama lleno de obstáculos. Uno de los principales problemas es la falta de experiencia. Las empresas suelen exigir conocimientos prácticos que recién egresados no han podido adquirir, y al mismo tiempo, pocos empleadores están dispuestos a brindar oportunidades para que adquieran esa experiencia. Este círculo vicioso los coloca en una situación de frustración y desesperanza. Además, la saturación de profesionales en ciertos campos provoca que haya más candidatos que vacantes disponibles, lo que obliga a muchos jóvenes a aceptar empleos mal pagados o alejados de su área de especialización. Esto genera una sobrecalificación. Personas con estudios universitarios terminan ocupando puestos de baja remuneración que no reflejan su preparación. La consecuencia es una sensación de desaprovechamiento de talento y, en muchos casos, el abandono de sus aspiraciones profesionales. La globalización y la digitalización también han transformado el tipo de habilidades que se demandan. Ahora se privilegian competencias tecnológicas, dominio de idiomas y flexibilidad para adaptarse a distintos entornos. Sin embargo, no todos los jóvenes tienen acceso a la misma calidad educativa ni a herramientas que les permitan competir en igualdad de condiciones. Esto amplía la brecha entre quienes logran insertarse en el mercado laboral con éxito y aquellos que quedan rezagados. Por otro lado, la falta de empleos estables y el predominio de contratos temporales, subcontrataciones o empleos informales dejan a muchos sin seguridad social ni garantías de crecimiento a largo plazo. Esto no solo afecta su calidad de vida presente, sino también su futuro, ya que limita sus posibilidades de ahorrar, invertir o cotizar para una pensión. Frente a esta realidad, la juventud se enfrenta a un desafío enorme: luchar contra un sistema laboral que parece no estar diseñado para su integración plena. Durante décadas, la educación superior fue considerada la llave maestra hacia un futuro seguro y próspero. Obtener un título universitario era sinónimo de ascenso social, estabilidad económica y prestigio. Sin embargo, en la actualidad esa creencia se encuentra cada vez más cuestionada. La razón es clara: muchos jóvenes se gradúan con una deuda considerable y con títulos que, en el mercado laboral moderno, no garantizan el empleo que alguna vez prometieron. La brecha entre lo que se enseña en las aulas y lo que realmente demanda el mercado se ha vuelto demasiado evidente como para ignorarla. Hoy, numerosas carreras universitarias han perdido peso frente a habilidades técnicas, digitales o creativas que los empleadores valoran más. En un mundo donde la inteligencia artificial, la programación y la adaptabilidad son esenciales, algunos planes de estudio parecen anclados en modelos del pasado. Esto provoca que un joven con un título universitario en mano, después de años de sacrificio, se enfrente a la dura realidad de no encontrar un puesto que justifique la inversión hecha en su formación. La frustración crece, no porque la educación carezca de valor, sino porque la estructura académica no ha evolucionado al mismo ritmo que el mundo laboral. Al mismo tiempo, surgen nuevas alternativas de formación que desafían la idea tradicional de que la universidad es el único camino válido.
Cursos en línea, programas técnicos, certificaciones especializadas y bootcamps intensivos han demostrado ser igual o incluso más efectivos para acceder a ciertos empleos bien remunerados. Grandes empresas de tecnología, por ejemplo, ya no exigen títulos universitarios, sino pruebas de habilidades concretas. Esto ha encendido un debate mundial. ¿Vale la pena invertir 4 o 5 años en un título que quizá no brinde retorno? La educación superior sigue siendo valiosa en muchas áreas, como la medicina, la ingeniería o el derecho, donde la formación académica rigurosa es indispensable. Sin embargo, para otros campos, las dinámicas han cambiado radicalmente. El cuestionamiento no significa renunciar a la universidad, sino replantear su propósito y adaptarla a los tiempos modernos. La crisis de confianza que enfrenta hoy refleja un hecho más profundo. El modelo tradicional de éxito ya no es tan claro, y las nuevas generaciones lo saben. En el análisis del mercado laboral actual, resulta imposible ignorar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades, acceso y condiciones de trabajo. Aunque en las últimas décadas se ha avanzado en materia de igualdad de género, todavía persisten brechas que marcan profundamente la experiencia laboral de cada grupo. Las estadísticas suelen mostrar que, en promedio, las mujeres ganan menos que los hombres por realizar trabajos similares, incluso en posiciones con el mismo nivel de responsabilidad. Este fenómeno, conocido como la brecha salarial de género, no solo afecta los ingresos inmediatos, sino que también repercute en la capacidad de ahorro, las pensiones futuras y, en consecuencia, la seguridad económica de las mujeres a lo largo de su vida. Más allá del salario, las mujeres enfrentan con frecuencia mayores obstáculos para acceder a puestos de liderazgo o cargos directivos. El llamado techo de cristal sigue siendo una barrera invisible pero muy real, que impide a muchas profesionales ascender en su carrera, aun cuando cuentan con la preparación y experiencia necesarias. Mientras tanto, los hombres suelen encontrar con mayor facilidad caminos de crecimiento laboral que les permiten acceder a mejores beneficios y estabilidad. Esta diferencia no es únicamente producto de la falta de oportunidades, sino también de estereotipos sociales que todavía condicionan la manera en que se perciben las capacidades de liderazgo entre hombres y mujeres. Otro punto importante es la conciliación entre la vida laboral y personal. A pesar de los avances, la mayoría de las responsabilidades domésticas y de cuidado de hijos o familiares recaen todavía sobre las mujeres. Esto provoca que muchas se vean obligadas a aceptar empleos de medio tiempo, menos remunerados o con menor estabilidad, limitando así sus posibilidades de desarrollo profesional. En cambio, los hombres, por lo general, no enfrentan la misma presión social para atender esas tareas, lo que les permite enfocarse en el crecimiento dentro de sus empleos. El desempleo también golpea de manera distinta según el género. En contextos de crisis económica, las mujeres suelen ser las primeras en perder sus puestos de trabajo, sobre todo cuando se trata de empleos informales o precarios, donde la presencia femenina es más alta. Asimismo, las políticas públicas de apoyo al empleo muchas veces no consideran estas diferencias, lo que perpetúa la desigualdad. A todo esto se suma la discriminación sutil, pero constante, que muchas mujeres enfrentan en entrevistas laborales o dentro del entorno de trabajo, desde preguntas sobre maternidad hasta dudas sobre su compromiso con la empresa. Por lo tanto, las diferencias entre hombres y mujeres en el empleo no pueden ser vistas como un simple dato estadístico, sino como un reflejo de estructuras sociales y culturales que requieren cambios profundos. Alcanzar una verdadera equidad laboral implica replantear no solo las políticas de contratación y los modelos de liderazgo, sino también las expectativas que la sociedad deposita en cada género. Solo de esta forma será posible construir un mercado laboral más justo y equilibrado, donde hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente sin limitaciones impuestas por prejuicios o roles tradicionales. En los últimos años, ha surgido una tendencia que algunos expertos llaman job hogging, es decir, el apego casi obsesivo a un puesto de trabajo, aunque éste no cumpla con las expectativas profesionales, económicas o personales del trabajador. En el pasado, las personas solían cambiar de empleo buscando mejores oportunidades o condiciones laborales más justas. Hoy, en cambio, muchas se aferran a su empleo actual por miedo a la incertidumbre, al desempleo prolongado o a la imposibilidad de conseguir algo mejor en un mercado cada vez más competitivo. Esta situación ha generado una paradoja: los trabajadores no están satisfechos, pero tampoco se atreven a dar el salto hacia una alternativa distinta. El fenómeno del job hogging se alimenta de varias realidades. Por un lado, la precariedad laboral que hace que muchos perciban su puesto como un privilegio difícil de reemplazar. Por otro, el costo emocional y económico de iniciar nuevamente procesos de entrevistas, pruebas y adaptaciones a nuevos entornos. Para quienes tienen familia que mantener o deudas que pagar, el riesgo de quedarse sin ingresos, aunque sea por unos meses, se percibe como demasiado alto. Esto genera una especie de inmovilismo laboral, donde las personas prefieren resistir condiciones poco favorables con tal de tener cierta estabilidad. Sin embargo,
Este apego excesivo también tiene consecuencias. Muchos trabajadores se sienten frustrados, estancados o incluso explotados, lo que afecta directamente su salud mental y su productividad. Además, las empresas se benefician de esta dinámica, ya que cuentan con empleados que, aunque no estén satisfechos, difícilmente renuncian, lo que reduce la presión de mejorar salarios, prestaciones o ambientes laborales. En este contexto, el job hacking refleja un problema mayor, la falta de movilidad y de opciones reales dentro del mercado laboral. En medio de un panorama laboral lleno de incertidumbre, también surgen oportunidades que, aunque muchas veces pasan desapercibidas, pueden marcar la diferencia para quienes saben identificarlas. Las crisis y los cambios tecnológicos no solo destruyen empleos tradicionales, también crean necesidades nuevas que demandan soluciones innovadoras. Por ejemplo, la transición hacia la economía digital ha abierto espacios en áreas como el comercio electrónico, el marketing de contenidos, la atención virtual y el desarrollo de aplicaciones. Estas oportunidades no siempre requieren títulos universitarios, sino habilidades prácticas, disposición para aprender y adaptarse a lo que el mercado está pidiendo. Otro ámbito que se ha fortalecido es el de los servicios de cuidado y apoyo a personas mayores, impulsado por el envejecimiento poblacional. Muchos países enfrentan una creciente demanda de cuidadores, enfermeros y profesionales especializados en salud geriátrica, un sector que, lejos de disminuir, seguirá expandiéndose en los próximos años. A esto se suman las industrias verdes, relacionadas con la sostenibilidad, la energía renovable y la gestión responsable de recursos naturales. La preocupación por el cambio climático y el medio ambiente ha generado empleos en sectores que antes no existían o tenían poca relevancia, como la instalación de paneles solares, la movilidad eléctrica o la economía circular. Las oportunidades ocultas también pueden encontrarse en el autoempleo y el emprendimiento digital. Nunca antes había sido tan accesible iniciar un proyecto personal, ya sea creando contenido, ofreciendo servicios freelance o vendiendo productos en línea. Lo que antes parecía una tarea reservada a grandes empresas hoy es posible desde una computadora y con creatividad. Estas alternativas, aunque exigen esfuerzo, perseverancia y disciplina, brindan independencia y la posibilidad de escapar de las limitaciones del mercado laboral tradicional. En definitiva, aunque los titulares suelen enfocarse en la falta de empleo o en las dificultades, la realidad es que el mundo laboral está en constante transformación. Aquellos que miran más allá de lo evidente y se atreven a explorar caminos distintos pueden descubrir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. El desafío está en cambiar la forma de pensar, en entrenar la mirada para identificar estas oportunidades ocultas y en estar dispuestos a reinventarse cuantas veces sea necesario para no quedarse atrás. Hoy más que nunca, sobrevivir en el mercado laboral requiere no solo preparación técnica, sino también una mentalidad estratégica y resiliente. Ya no basta con tener un título universitario o dominar una sola habilidad, ahora se exige adaptabilidad, creatividad y una disposición permanente a aprender. El primer consejo práctico es invertir en formación continua. Los cursos en línea, los talleres prácticos y las certificaciones específicas son recursos accesibles que permiten actualizarse sin necesidad de grandes gastos. Quien entiende que la educación ya no termina con la graduación, sino que es un proceso de por vida, tiene mayores posibilidades de mantenerse vigente. Otro aspecto clave es construir una marca personal sólida. En un mundo donde la competencia es feroz y muchas veces global, destacar requiere mostrar lo que uno sabe hacer y cómo aporta valor. Esto significa cuidar la presencia digital, compartir conocimientos en redes profesionales, crear un portafolio o incluso desarrollar proyectos propios que demuestren habilidades. No se trata de presumir, sino de posicionarse como alguien confiable, competente y visible. A la par, resulta fundamental diversificar fuentes de ingreso. El empleo estable y único que solía durar décadas hoy es una rareza. Por eso, cada vez más personas combinan su trabajo principal con actividades independientes, como consultorías, ventas digitales o pequeños emprendimientos. Este enfoque no solo reduce la dependencia de un solo empleador, sino que también brinda libertad para explorar talentos que quizás permanecían ocultos. Además, conviene cultivar habilidades blandas como la comunicación, la gestión emocional, la negociación y el trabajo en equipo. Aunque los avances tecnológicos son cada vez más sofisticados, lo humano sigue siendo insustituible. Las empresas valoran enormemente a quienes saben colaborar, resolver conflictos y generar un ambiente de confianza. Un trabajador con estas cualidades puede marcar la diferencia incluso en entornos muy competitivos. Finalmente, hay que aprender a leer el mercado. Observar las tendencias, identificar sectores en crecimiento, como la salud, la tecnología verde, la inteligencia artificial o la economía digital, y anticiparse a las demandas futuras puede significar la diferencia entre quedarse atrás o abrirse paso con éxito. No se trata de adivinar el futuro, sino de estar atento, escuchar, investigar y moverse con agilidad. En síntesis,
Sobrevivir en este nuevo escenario laboral no es cuestión de suerte, sino de estrategia. El trabajador que se adapta, que innova y que asume la responsabilidad de su propio desarrollo profesional estará mejor preparado para no solo resistir los cambios, sino también para aprovecharlos en su beneficio. Llegamos al final de este recorrido, pero más que un cierre, quiero que lo veas como un punto de partida. La realidad del mercado laboral puede parecer desafiante, incluso abrumadora, pero cada desafío trae consigo una oportunidad para crecer, reinventarse y sobresalir. No importa la edad, la formación o la experiencia que tengas, la clave está en la actitud con la que enfrentas los cambios. La resiliencia, la curiosidad y la determinación son más poderosas que cualquier crisis económica o tecnológica. Quien se atreve a adaptarse y a aprender constantemente, se convierte en un protagonista de su propia historia laboral, capaz de convertir obstáculos en escalones hacia el éxito. Hoy te invito a dar un paso concreto. Analiza tus habilidades, identifica qué áreas puedes fortalecer y establece un plan para desarrollarte. No esperes a que el mundo te dé oportunidades, sal a buscarlas, créalas y haz que tu trabajo y tu talento sean visibles. Cada pequeño esfuerzo suma, cada nueva habilidad aprendida te hace más competitivo y cada conexión que cultivas puede abrir puertas inesperadas. Recuerda que el cambio no es un enemigo, sino un aliado. Quien aprende a surfear sobre él encuentra un mar lleno de posibilidades. Finalmente, te animo a tomar acción ahora mismo. Suscríbete a canales de aprendizaje, participa en cursos, conecta con personas que te inspiren y mantente informado sobre las tendencias de tu industria. Comparte este conocimiento con otros, motiva a tu entorno y construye una red que te apoye. No dejes que la incertidumbre te paralice, haz que te impulse. Recuerda, tu futuro laboral no está escrito, se construye con cada decisión, con cada esfuerzo y con cada oportunidad que decides aprovechar. Este es tu momento de actuar, de reinventarte y de demostrar que eres capaz de adaptarte y prosperar en cualquier circunstancia. Porque en un mundo que cambia constantemente, el mayor capital que tienes eres tú mismo. Antes de despedirnos, quiero agradecerte sinceramente por haber llegado hasta aquí y por dedicar este tiempo a cuidar tu futuro laboral. Si este video te resultó útil o inspirador, no olvides darle like, porque así me ayudas a crear más contenido que realmente marque la diferencia. También me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario contándome cuál de estos consejos te parece más valioso o cuál vas a poner en práctica primero. Tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún video con estrategias, consejos y herramientas para triunfar en este mundo laboral que cambia constantemente. Recuerda, tu desarrollo depende de ti, pero no tienes que hacerlo solo. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.